Muy buenas youtubers, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube. En esta ocasión quiero hablaros de las principales posiciones del fondo True Value de Alex Estebaranz. Ya sabéis que últimamente hablo más de él porque me estoy aficionando a su canal y a sus enseñanzas Value, que personalmente me viene muy bien porque es el campo, digamos, donde menos especialista soy, por cuestiones pues, que podríamos algún día comentar, debatir, que es muy interesante, pero bueno, simplemente, principalmente porque no, la contabilidad era la asignatura que más odiaba en la facultad. Entonces, así es difícil ser analista value, pero me interesa mucho y me gusta mucho su forma de exponer y de analizar negocios, que al final es de lo que se trata, ¿no? Entonces, me ha parecido interesante, uno de vosotros me habéis pedido que analicen a Garro y pues os planteo aquí las posiciones que tiene su cartera actualmente. Y vamos a analizar las principales posiciones, ¿no? los 6 mayores valores desde un punto de vista chartista, que es lo que yo practico, es uno de mis, digamos, campos de especialidad, de especialización, junto con las opciones, digamos que es lo que más utilizo, ¿no? Pero las opciones son una herramienta para invertir y aquí hablamos ya de análisis técnico chartista, no análisis técnico, es decir, el 95%, como explico en mis cursos de análisis técnico, el 95% del análisis técnico lo desecho por considerarlo prácticamente charlatanería, ¿no? Y de eso hablo en mi curso de análisis técnico. Por eso lo que yo practico es más bien chartismo, análisis de la acción del precio, que está refrendado por numerosos papers y estudios académicos y bajo la etiqueta del momentum. Momentum es una especie de inercia que tiene el precio y está demostrado que los valores que suben tienden a ser los que siguen subiendo, ¿no? Y de alguna manera, de forma indirecta e inconsciente, Alex Estebaranz pues es lo que hace, porque realmente, vamos a pasar ya a ver la primera posición, realmente él se fija como forma de ver cómo atraviesa la crisis un determinado valor, por ejemplo, cuál ha sido la evolución de su cotización, tanto a lo largo de la crisis como en los últimos 20 años, ¿no? Es decir, una cotización que sube durante 20 años es el reflejo, porque el precio es el reflejo de unos fundamentales a largo plazo, ¿no? Es decir, que de una forma implícita nos está diciendo, confirmando que el precio efectivamente es el reflejo de una realidad, y eso es importante. Lo que pasa es que, como pasa con la alegoría de la caverna de Platón, no vemos la realidad de frente, solamente la vemos proyectada en el fondo de la caverna, ¿no? La luz la vemos proyectada en el fondo. Eso sería el gráfico, ¿no? Sería una forma de explicarlo. Pero sin duda tiene mucho interés y a mí me aporta mucha información analizar de cerca la evolución del precio, y eso es lo que realmente en última instancia explico en mi curso de análisis técnico, que es un curso de análisis técnico y momentum. Y sentimiento, voy a añadir nuevos módulos de sentimiento, pero eso será para más adelante. Entonces vamos a empezar con la primera posición, la que más peso tiene en su fondo en True Value, que es esta que estamos viendo, Humanis, que además es una posición que tiene desde hace tiempo. Vamos a ponerlo en velas semanales, en primer lugar, para situarnos en el contexto, ¿no? Lo que sería la tendencia de largo plazo. Y bueno, pues sin ninguna sorpresa es alcista, ha tenido su periodo aquí complicado en los años 2018-2019. En 2020 es interesante ver lo que hizo en 2020 con la pandemia, caer fuerte, pero tampoco muy por debajo de donde estaba antes, es verdad que no venía de máximos, pero eso es interesante, y desde entonces se ha recuperado y ha vuelto prácticamente a máximos, ¿eh? Lo bueno de esto es que, como veis, esta sería la canalización, que sería interesante ver qué pendiente tiene, pero bueno, no voy a entrar en el detalle de esto, para compararlo con los fundamentales, que es a lo que iba, ¿no? Es decir, el ritmo de crecimiento de beneficios y ver si la proyección que nos sale aquí, que sería esta, pues puede tener sentido y encaja con los fundamentales. Pero bueno, a priori es un gráfico que me gusta y sobre todo, vamos a poner aquí, voy a quitar esto porque realmente, ahora lo vamos a ver más de cerca en velas semanales. En cualquier caso, la tendencia reciente, como digo, es alcista, es esta, es alcista, y lo que me gusta de esto es un banderín. Esto es un banderín, técnicamente hablando, en el chartismo, es un banderín de consolidación de libro, y muy bueno, es un banderín muy bueno porque es una consolidación estrecha, es decir, no tiene grandes bandazos a la baja. De hecho, aquí tengo dibujados los retrocesos de Fibonacci de la subida que va desde aquí hasta aquí, ¿vale? Y como veis, se ha parado en el retroceso del 23% y lo está haciendo tranquilamente, sin prisas y sin caídas verticales, ¿eh? Es decir, es un banderín que en principio pues, nos da la expectativa de continuación alcista. E insisto, el análisis técnico no es una ciencia, ni siquiera es una ciencia, ¿no? Entonces, eso no significa que bueno, pues en un momento dado, si hay un entorno de debilidad, pues pueda caer hasta estos niveles y corregir el 38% de esa subida y desde aquí rehacerse. No lo sé exactamente cuál será, como dicen los americanos, el path, el camino a seguir, pero sin duda
es un gráfico que me gusta, ¿no? Y si miramos en velas diarias, pues vemos ese mismo banderín y vemos cómo está haciendo aquí una especie de doble suelo en el que se está apoyando en estos niveles, en ese nivel de retroceso. La figura es interesante desde el punto de vista de trading, que esto aquí no se trata de hacer trading, porque podría ocurrir que haga un mandazo, que toque la base de este canal, que es el canal del banderín, y después rebote. De hecho, es algo habitual, es una de las figuras más importantes que tiene el análisis técnico, que son los fallos y giros, o fallos de mercado, que es muy importante para testear. También es importante decir que es un valor bastante estrecho y quizá por eso también un poco más protegido de los arreones que ha metido el mercado últimamente, ¿no? De la venta de los growth, etc. En resumen, un valor que me gusta, un gráfico que me gusta para continuar al alza. Esta consolidación está indicando fortaleza de fondo, confirma la fortaleza de fondo que vemos aquí en el gráfico diario y por lo tanto para mí, con el apoyo de Alex y de sus análisis fundamentales, evidentemente aquí lo normal es que termine rompiendo al alza, salvo que haya un cataclisma en el mercado, claro, porque en ese caso pues sería difícil, ¿no? Este es el valor que me habéis pedido uno de vosotros, que es Nagarro, es la segunda posición más importante. Y siendo alcista la tendencia, que es lo importante, lo primero que me llama la atención, que es muy interesante, porque además me parece que es un spin-off, es decir, un valor que viene de otro, que se segrega, ¿no? una segregación de empresa, y lo interesante, por lo tanto, es que tiene poco tiempo de cotización en el mercado y eso suele ser bueno, ¿vale? Entonces, después de un primer arranque, consolida, termina rompiendo la resistencia y empieza la tendencia alcista. Y veis que va haciendo máximos y mínimos crecientes, que es la definición de tendencia alcista, y este ritmo de subida le lleva, por entonces no lo sabíamos, de la base hasta el techo del canal, y ahí está, ¿no? Y pues quizá como consecuencia de ese sobrecalentamiento, no lo sé, pues el caso es que pues desde la zona de máximos se ha venido abajo muy fuertemente. No sé si este valor está más en los circuitos, en fin, en teoría esto no debería ocurrir de una forma tan contundente. Pero no pasa nada, son cosas que, vamos a ponerlo en velas semanales, son cosas que forman parte de las tendencias, son cosas que explico en mi curso de análisis técnico, el ruido y la relativa volatilidad de las acciones forma parte de la tendencia. Es decir, es habitual cuando tenemos una tendencia que la definición estándar de tendencia es esta, máximos y mínimos crecientes, es una tendencia. Pero esto es la teoría. En la práctica lo que ocurre es que a menudo algunos de estos dientes de sierra hacen un extraño, caen por debajo del mínimo local anterior para después seguir subiendo. Es decir, son tests, son como un poco de confirmaciones. Podríamos estar ante uno de esos tests. De momento, como veis en velas semanales, pues estamos ahí apoyándonos en el último mínimo local, que es este de aquí, y en la base del canal, que al final de momento seguimos dentro de esa canalización. Por lo tanto, desde el punto de vista estrictamente técnico y utilizando el gráfico en velas diarias, en principio no veo aquí de momento a corto plazo una figura de suelo, aunque tampoco descarto y me imagino, o sea, no descarto vamos, no me cuesta tampoco demasiado imaginar que pueda hacer así. Aquí es donde vemos evidentemente el impacto de los fundamentales, ¿no? El hecho de que pueda subir. Pero bueno, desde un punto de vista estrictamente técnico, mientras no lance una señal de compra o algo un poco más fuerte, pues está en tendencia bajista. Me llama la atención esta vela negra que hay aquí, voy a ponerlo así. Esta vela negra, que es el día 24 de enero, porque tiene volumen fuerte, ¿no? Y es como que tiene una sombra superior larga y la descargan y desde entonces rebota, consolida, pero no deja de ser un rectángulo, bueno, igual abre con gap alcista y se rehace, y al final esto sería un island reversal, un islote, y en ese caso tendríamos aquí la señal de compra. Desde el punto de vista técnico, insisto, como si tenemos base fundamental, pues podemos aprovechar sin duda este recorte para tomar posiciones, ¿no? Eso, por lo menos así es como lo veo yo, ¿no? En mi opinión. Si nos queremos proteger, pues siempre podemos utilizar un stop loss y decir, bueno, o un stop loss a cierre por debajo de este nivel para proteger algo, a una trampa de valor o algo extraño, ¿no? Que pueda pasar aquí. Ahora volvemos a hablar un poco de Nagarro. Pues eso, no me encaja mucho esta caída tan vertical que ha sufrido aquí, que se ha roto del tirón este soporte, y lo hace además después de haber roto una resistencia, es decir, que de una situación de subida técnica, subida libre desde el punto de vista técnico, ha roto directamente del soporte. Esto es una definición de fallo y giro, ¿no? Lo que pasa es que y desde entonces sigue confirmando esa debilidad, ¿no? Entonces es un poco extraño, ¿no? Entonces, bueno, como medida de protección, un stop por debajo de aquí a mí me parece que tendría sentido, porque rompería este soporte y además ya sí que se alejaría mucho de la base del canal, ¿no? Todo esto se puede considerar una dilatación, pero debería de reaccionar rápido si realmente esa es la intención que tiene, ¿no? Por lo demás, bueno, pues tenemos que darle ese beneplácito de la duda, ¿no? Del análisis fundamental que ha hecho Alex.
En este caso pasamos al tercer valor, GDI Integrated Facilities, Facility Services. Me gusta el gráfico, fijaros cómo cae a plomo y rebota. Algo así tendría que hacer Nagarro. Y rebota, corrige un poquito, otro diente de sierra y rebota. Y estos niveles vuelve otra vez a esta zona de resistencias que tampoco están muy lejos de esta zona de máximos. Esto es una buena figura. Esto es una buena figura porque de alguna manera ha hecho un test de mercado, se ha venido para abajo y está intentando otra vez, ha superado esta directriz bajista. Podríamos incluso considerar una especie de banderín de consolidación de este tipo. Y ya lo habría superado, ¿eh? Entonces me gusta este valor que cotiza en la bolsa de Toronto. Y vamos a ponerlo en velas semanales para que veáis el contexto. Por cierto, antes he dibujado en Nagarro y en Humanis los retrocesos de Fibonacci también, ¿no? Si os fijáis, en Humanis ya los he comentado, en Nagarro los retrocesos de la subida que va desde aquí hasta aquí ha corregido más del 23 e incluso más del 38. Así que vamos a ver esta vela semanal. Si abriera con un hueco alcista la semana que viene sería desde luego ideal, ¿eh? Bien, volvamos a GDI. Y ya nos vamos al gráfico en velas semanales. Me gusta este gráfico, como siempre, como comenté en el último vídeo, o en un vídeo anterior, reciente, el penúltimo quizá, la forma, hacer comparativa, análisis técnico relativo, es decir, comparar la forma que hacen las figuras es una forma de encontrar ganadores, fortaleza y ganadores. En el contexto actual de mercado, en el que ha empezado el año 2022 corrigiendo con fuerza, pues aquí no ha pasado nada, este valor parece inmune, ¿no? No está dentro de los programas o algoritmos, que seguramente son los que están influyendo en todo esto, que están soltando growth y valores de crecimiento, no simplemente porque están subiendo los tipos, ¿no? O porque piensan que viene una rotación. No lo ha hecho de esa manera. Eso no significa que no pueda haber un fallo en un momento dado, ¿no? Yo me fijaría como soporte, que esto también, lo de los gaps es muy importante como ayuda para fijar soportes. Tenemos aquí una vela blanca en esta semana del 29 de noviembre. Bueno, pues este es el soporte que no debe de perder. Si se vuelve a meter por debajo de este nivel, ya no tendría sentido esta figura de continuación alcista, o por lo menos entraría en zona de duda. Ese es el análisis de GDI Facilities, y mientras tanto, mientras eso no ocurra, la expectativa es que pueda moverse por aquí o por aquí, así de la forma que sea, pero continuar dentro de ese canal alcista. Eso está bastante bien. MTI Food, siguiente valor, ahora los repasamos. MTI Food es uno de los valores que Alex también comenta muchas veces, que tiene unos fundamentales y un crecimiento de fast food, o comida rápida, etcétera. No me gusta mucho la evolución desde el punto de vista técnico, pero una vez más, cada valor tiene su personalidad, puede ser una forma de moverse, hay que conocer la personalidad o la forma que tiene de subir. Y por supuesto el técnico no significa que vayas a coger todas las subidas, ¿eh? Es decir, esto en un momento dado puede caer, puede parecer que se va a desplomar, salir una noticia de lo que sea y abrirte aquí y te lo has perdido. Es decir, el técnico no te garantiza. Hay algunas situaciones que son claras y otras que no, ¿eh? Por eso los analistas fundamentales no van a hacer caso a una ruptura de soporte en estos niveles, porque además no van a estar saliendo y volviendo a entrar, ¿eh? Cosa que con unos particulares pues sí podemos hacer de alguna manera, ¿no? Como decía, estamos viendo ya el gráfico en velas semanales de MTI Food desde 2004, es un valor que salió a bolsa en esos entornos, tuvo un arreón al principio muy fuerte y desde entonces está subiendo dentro de una primera canalización. La crisis de 2020 le volvió a llevar para abajo y se ha vuelto a meter en la parte alta de esa canalización. Este es el ritmo de subida que yo he encontrado. Está corrigiendo, está por debajo del retroceso de Fibonacci del 23%, de la subida que va desde aquí hasta aquí, y podría llegar al 38, que es donde está el siguiente nivel de soporte, ¿vale? No debería, si realmente está fuerte, ya no debería de llegar más allá del 38, si es que llega, si es que llega. De momento me llama la atención pues este comportamiento que ha tenido aquí, por ejemplo, esa vela negra. Bueno, en fin, sin más. Veo ruido, veo bastante ruido en este valor. Fijaros las cosas que suele hacer, suele tener aquí un arranque que no va a ningún lado, este pequeño soporte y lo rompe aquí y otra vez vuelve a máximos. Empieza a hacer una secuencia de mínimos y de repente hace un arranque fuerte y viene una descarga fuerte, una vela negra fuerte que hay aquí con un pequeño pico de volumen, eso es bajista y se va confirmando, acumula muchas velas negras, luego rebota, este rebote es normal, es decir, aquí ya no hay perforación del máximo local anterior. Muchas velas negras veo aquí, esto es debilidad, no debería venir a cuento. Buen nuevo rebote, máximo local que es este, caída, que no cae por debajo de los mínimos anteriores, cerca de la zona de soporte, y de nuevo un fallo alcista seguido de una descarga muy fuerte. Y aquí no hay un pico de volumen, pero sí que hay una zona de varias sesiones de volumen fuerte. Y después de esta descarga no ha llegado un rebote que como debería de haber llegado, y
y aunque en esta sesión del 18 de enero intenta rebotar, no hay un volumen especialmente fuerte, hace una sombra inferior larga y una vela blanca y no tiene continuidad. De nuevo, velas negras, envolvente bajista, la siguiente abre con gap alcista y de nuevo a la baja, de nuevo gap bajista a la baja. Por fin aquí llega una vela blanca con sombra inferior larga por debajo de soporte, es decir, un test de mercado y un pequeño pico de volumen, pero no es extraordinario, no es nada fuerte. Y desde entonces otra vez, dos velas negras. ¿Veis? Este es el tipo de chartismo que hay que mirar muy de cerca y de momento yo aquí no termino de ver fortaleza. Estamos hablando de siempre. Si le queremos dar el peso a los fundamentales, perfecto, sí, podemos interpretar y anticipar de alguna manera que aquí haya una especie de principio de suelo, que esto sea un test de mercado exitoso y que desde aquí pueda volver a rehacerse. No es mala idea porque la relación riesgo-recompensa en estos niveles es máxima, es decir, maximizamos el potencial de subida y minimizamos el riesgo de caída porque estamos comprando en la parte baja del rango pues, de los últimos meses, ¿no? Incluso del último año prácticamente, ¿no? O del último medio año, ¿no? Desde un punto de vista técnico, por todas las cosas de debilidad que he ido comentando, si pierde este nivel de soporte, peligro, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Los $54, porque este también cotiza en la bolsa de Toronto, pues tendría peligro. Es un valor a seguir porque he escuchado los comentarios fundamentales de Alex y habla muy bien de la empresa y bueno, es un tiro, es entre comillas un valor seguro, ¿no? O sea que habría que ver, ¿no? Bueno, aquí tenemos no sé cómo se pronuncia, el Diane Durham, que vamos a ponerlo en velas semanales. Este es el 1, 2, 3, 4, el quinto valor que vamos a comentar. O sea, voy a comentar más bien 6 o 7, ¿no? Fijaros el aspecto en velas semanales, es muy interesante, es muy potente, porque tiene una subida fuerte, banderín de consolidación, nueva subida fuerte, y esto realmente es un banderín dentro de más largo plazo, ¿no? de más consolidación, pero no deja de ser un banderín. Aquí no tengo trazado los retrocesos, pero los podríamos trazar desde el nivel de cierre de alguna manera. Ahí está, ¿no? Si lo trazamos de esta manera o así, es un poco lo mismo, ¿no? Quiero decir que cojo el cierre de esta vela negra para coger un poco el principio en velas semanales, como os decía. Y esto es una consolidación que es el momento de la verdad, digamos, ¿no? Porque está rompiendo este mínimo local anterior, está rompiendo esta zona de soportes y desde aquí, si esto es un test de mercado, debería rehacerse. Tenemos aquí un gap alcista, un hueco, perdón. Tenemos un hueco en velas semanales, que es lo que estamos viendo aquí, y desde aquí pues debería de rehacerse, como digo. Hay que vigilar señales, que esto es la técnica del triple screener, que también explico en mi curso de análisis técnico, que es utilizar horizontes temporales menores para afinar la entrada dentro de una tendencia mayor, ¿no? Entonces, si asumimos que la tendencia sigue siendo alcista, pues esto sería una especie de corrección y tenemos ya un principio de doble suelo. Tenemos aquí un martillo, un rebote, vuelta a mínimos, un muy pequeño indicio, pero bueno, tenemos aquí otro martillo y tenemos lo que les falta es el volumen, y sigue habiendo aquí muchas velas negras, pero bueno, tenemos el stop también muy ajustado, que es la gran ventaja, ¿no? Porque están todos los valores prácticamente en una situación parecida, ¿no? O sea que, bueno, no me atrae especialmente, digamos, vamos a decirlo de esta manera. Go Easy, siguiente valor. Aquí sí tenemos algo interesante desde el punto de vista del volumen, porque ha habido un volumen fuerte para formar este martillo, que es una vela con una sombra inferior larga, que es esta, que al final es una vela blanca, que es decir, el cierre está por encima de la apertura. Y esto se produce además después de una descarga, que es típico, ¿no? Fijaros, a ver, tenía otro valor aquí que no me acuerdo si era este, el que viene después, no. Sí, el GDI Integrated que hemos visto antes, ¿os acordáis? Vamos a ponerlo en velas semanales y fijaros lo que ha hecho GDI en esta vela semanal, ¿no? Anteriormente. ¿Qué hizo? Pues dentro de lo que después hemos visto o hemos dibujado como un banderín, pero en esta semana lo que hace es romper este mínimo local, lo rompe aquí y esto es un test de mercado de alguna manera, es un test de mercado, a ver, que es necesario y muchas veces muy sano para reforzar, ¿no? Para confirmar y reforzar la tendencia alcista de fondo. Bueno, pues igual esto que ha hecho aquí GDI Services hace unas semanas para después rebotar y volver aquí a máximos, pues es lo que va a hacer Go Easy en esta vela y alguna más de las que hemos visto, quizás Nagarro, por ejemplo,
que sería una especie de test de mercado, ¿no? Una especie de test que incluso podría irse incluso más abajo, ¿no? GoEasy, aquí lo estamos viendo en velas semanales. He trazado los retrocesos de Fibonacci, de nuevo desde los mínimos de marzo de 2020 de la pandemia hasta los máximos del año pasado, y está corrigiendo, está justo en el nivel de corrección del 38%, ratio de Fibonacci, y en zona natural de soporte, que es esta zona de aquí, que anteriormente fue consolidación lateral durante largas semanas, varias semanas, 2-3 meses, en zona de máximos, y eso es una zona de soporte natural. Podríamos dibujar bueno, vamos a mirar la tendencia a largo plazo simplemente para tenerlo en cuenta en GoEasy. Aquí me ha costado más encontrar un poco algo que tuviera sentido, ¿no? Esta sería una de ellas, con un escape fallido por aquí y otro escape al alza por aquí, con esa simetría que también es característica de los mercados. Y si quitamos eso, podríamos trazar esta canalización que igual tendría más sentido, ¿no? Y eso, claro, implicaría que podría tener recorrido hasta llegar a apoyarse en estos niveles y luego eventualmente seguir subiendo a más largo plazo, ¿no? No lo sé, aquí la pendiente no la veo tan clara, pero lo que sí que es verdad es que esto en principio también es un banderín y además estrecho, aunque últimamente se ha venido un poco abajo, se ha diluido, se ha dilatado un poco la corrección, pero es un banderín relativamente estrecho proporcional al tamaño de la subida anterior, que es la que está descansando, ¿no? Es la forma que tienen los mercados de moverse. Por lo tanto, podría ser interesante y, como os decía, la técnica del triple screener consiste en decir, voy a intentar engancharme a una tendencia larga, una tendencia de fondo de largo plazo, siguiendo señales de más corto plazo, ¿no? Que en este caso serían señales del gráfico en velas diarias. Y aquí sí que tenemos un volumen y tenemos una vela, habría que ponerle stop por debajo de los mínimos intradía de la última sesión, o no poner el stop, todo depende del tamaño de la posición, que sea una posición prudente, o sea, y de la diversificación de la cartera, etcétera, ¿no? Es decir, pues el propio Alex Estebanez evidentemente no opera con stops, ¿no? Es decir, que no es obligatorio ni mucho menos, ¿vale? Pero desde el punto de vista de trading, pues podemos plantearlo de esa manera. Así que es un valor interesante a seguir, que podría estar a tiro, como ocurre con otros de la cartera, después de una fase correctiva que les ha afectado a algunos más y a otros menos. Esa es la forma, como os decía al principio, de encontrar futuros ganadores, ¿no? Humanis, por ejemplo, se ha mostrado bastante inmune a esta aceleración bajista, ¿eh? Así que es interesante ver que la principal posición que tiene Alex está con un gráfico tan potente, ¿no? A mí por lo menos me gusta. Y ya terminamos con Berry Global Group, que es otra de sus posiciones fuertes, donde tenemos, vamos a ponerlo en velas semanales, tenemos aquí la canalización de fondo desde el año 2013. Estas serían las dos canales, canal inferior, el pánico. Y desde entonces, pues bueno, alguno de estos dos que tengo aquí dibujado. Bueno, nada extraordinario. La verdad es que no me resulta especialmente sugerente este gráfico en velas semanales. Pero bueno, estamos en lo de siempre. Hay una cosa muy interesante, lógicamente, que es los máximos históricos. Un valor que entra en máximos históricos no tiene resistencias y en teoría tiene más facilidad para subir, pero quizá el entorno de mercado en el que nos enfrentamos en este año 2022 pues no es el ideal para esto, ¿no? Entonces habrá que ver si la corrección va a más o si... Bueno, todo esto dependerá también del entorno. Pero bueno, aquí, como os decía, en Berry no veo un gráfico especialmente claro. En velas diarias, fijaros cómo tiene bastantes... Pero bueno, la tendencia es alcista, eso desde luego. El mínimo local anterior relevante sería realmente sería esta zona de mínimos locales, que está justo entre los retrocesos de Fibonacci, que si los ajustamos, pues igual salen de otra manera, en fin, se puede, si lo hacemos así, tendríamos aquí el 38%, que sería esta zona que fue resistencia, que después fue soporte aquí, y que en el futuro podría ser otra de soporte. Todo esto ya... no pretendo hacer adivinación, esto depende del entorno ya, de lo que haya el entorno. A muy corto plazo, desde luego, no transmite especialmente fortaleza esta caída brusca que ha habido. Aquí hay una zona de soporte, un gap alcista que funciona como soporte y que está funcionando como soporte. Aquí hay otro, veis que hay mucho ruido, ¿no? El siguiente nivel estaría aquí. No me resulta especialmente sugerente a corto plazo este gráfico. Bueno, pues este es Berry Global, este es GoEasy con la señal de volumen y el martillo que ha formado, que es interesante, que podría estar en la misma situación en la que estuvo, a ver, GDI, que sería esta de aquí. Fijaros que cuando cae así a plomo no significa que luego no sea capaz de rehacerse, hay que vigilar las señales de que eso puede ocurrir, ¿no? Y fijaros aquí en GDI Integrated, ¿cuál fue la señal? Este pico de volumen en esta vela, fijaros, lo voy a poner más de cerca, del 24 de noviembre de
21, esa vela tiene un pico de volumen, tiene una sombra inferior larga y es una vela blanca que, además, si miráis muy de cerca, que esto también lo explico en el curso porque es muy interesante, le voy a dar máximo zoom, si os fijáis en los mínimos intradía de las 3 sesiones anteriores, son estos. Y en esta vela con volumen parece que amaga de nuevo seguir como hacía anteriormente, velas negras a la baja, y este mínimo local está por debajo de los mínimos locales, de los 3 mínimos locales anteriores. Eso es una especie de pequeño test intradía de mercado que confirma también el volumen y la vela blanca, que es el apoyo, es el inicio, es el arranque del movimiento, ¿no? La siguiente vela es una vela negra, bueno, de consolidación con un volumen muy bajo, eso es interesante, es decir, esto confirma que desaparece el interés vendedor. Y luego tenemos aquí una vela blanca con un volumen otra vez ya creciente, aunque no especialmente fuerte, pero que intenta venir al alza, ¿no? O sea que se confirma un poco la estructura y ya la confirmación definitiva la tenemos en la siguiente vela, ¿no? Del giro que había. Bueno, pues esto que ha hecho GDI Integrated Facilities, pues igual es lo que podría hacer GoEasy en las próximas sesiones. Vamos a vigilar este pico de volumen, esa sombra inferior larga, veremos, ¿no? Veremos. DAI Durham pues también no tiene volumen, bueno, aquí a vigilar también. El gap bajista último, que es eso es una resistencia. Si supera esa resistencia ya podríamos tener por lo menos un primer indicio técnico de ganas de volver a hacerse. La siguiente resistencia está aquí, en ese otro gap, que además fue anteriormente soporte y ahora se convertiría en resistencia. Entonces, si eso es así, todo esto sería un islote, sería un fallo de mercado, y la zona ideal de compra podría ser o bien cuando supere esta resistencia por aquí, o bien incluso cuando supere esta y se confirme que todo esto es un fallo de mercado por debajo del mínimo local anterior, y en la zona de compra aquí si consolida o hace una vela blanca grande, esta sería la zona de compra ideal, ¿no? Porque ya tendríamos un principio de giro de suelo, de confirmación de suelo, de cambio de tendencia, de banderín en más amplio y a un buen precio, ¿no? Porque tendríamos todavía la zona de stop cercana, ¿no? Ese es un poco el razonamiento o el análisis que yo me hago, ¿no? MTI Food, bueno, me gusta por lo que he oído hablar de Alex Estebaranz. De momento podemos agarrarnos a esta vela blanca, con un poquito de volumen, no es mucho, pero bueno, esa vela blanca, zona de soporte, podemos agarrarnos ahí para esa toma de posiciones, pero es un valor a seguir, porque yo creo que se puede rehacer en un momento dado y que alguno de estos arranques que tiene pues puedan tener éxito, funcionar, ¿no? Desde luego lo que sí que no me gustaría es que volviera a caer por debajo de esa zona de mínimos. GDI ya la hemos comentado, Nagarro hay que vigilarla, Humanis es la que más me gusta, sin duda, el gráfico, me parece muy sugerente, o sea, fijaros cómo 2022 ha caído al principio y después lateral, es decir, no está cayendo aquí, y además fijaros como parece que está viendo aquí compras, ¿no? Todo esto son sombras inferiores largas, es decir, durante la sesión la tiran, se cae para abajo, ha tenido algunas sesiones de volumen, tampoco es un volumen muy extraordinario, pero la tiran para abajo y cada vez que cae por debajo de esos niveles parece que hay compras y la sesión acaba arriba, ¿no? Y aguanta esa zona de soporte. Así que bueno, insisto, esto no es una bola de cristal, pero bueno, ahí tenemos en 13.50, parece que hay alguien poniendo dinero y comprando. Y cada vez que toca los mínimos intraday a 13.50 se va para arriba. Así que Humanis, me gusta el gráfico, es interesante, y Nagarro, pues la verdad es que bueno, yo creo que no me resulta especialmente sugerente, salvo por el hecho de que efectivamente viene de corregir desde los 210 bueno, habrá que ver alguna señal que podamos tener con volumen, alguna vela blanca grande, que supere esta zona de resistencia, que es un gap bajista que ha formado, que debería de volver. Si vuelve por encima de esta zona, de este rango de precios, sería una buena señal, y ahí iremos vigilando la evolución. A día de hoy, desde luego, como os decía, está lanzando debilidad, ¿no? No me convence, pero tiene esa gran ventaja de la relación riesgo-beneficio. El riesgo limitado, porque en teoría, pues, si pierde estos niveles, pues hay que salir, porque hay que proteger por si acaso, y si no los pierde, pues hemos entrado a precios, o desde los niveles actuales tenemos precios atractivos, ¿no? $150 es un valor que al final, si vuelve a la zona de máximos, pues te sube un 25%, ¿no? O sea que es un valor bastante volátil. Claro, evidentemente eso también se nota, porque desde máximos pues ha caído un 30%, ni más ni menos, ¿no? Esa es la volatilidad que tiene el valor y que hay que tener en cuenta también en los distintos valores que hemos visto, ¿no? No es lo mismo Nagarro que Humanis, por ejemplo, que si sube y vuelve a máximos, bueno, no está mal tampoco un 20%, no está mal, son valores relativamente pequeños los que suele escoger Alex y por lo tanto con una volatilidad interesante y sobre todo con una tendencia, que es lo importante, también interesante.
Bueno, pues nada más, espero que os haya gustado este vídeo en el que he repasado las principales posiciones de Alex Estebaranz y el fondo True Value y nada, os espero en un próximo vídeo. Saludos a todos.